Buenos días, amada iglesia, bienvenidos a un nuevo tiempo de encontrarnos como familia del renuevo, como familia de Dios, como la iglesia de Dios. Y hoy le agradezco por estar aquí, porque en este tiempo conectarnos es una lucha de pronto contra nuestras propias costumbres, contra nuestros argumentos, contra el tiempo o contra las razones para querer conectarnos. Y hoy le pido a Dios de todo corazón que por medio de su Espíritu Santo sea hablando a cada uno de ustedes, honesta, sincera y personalmente, como siempre lo hace el Espíritu de Dios, con una palabra transformadora. Y hoy le invito a que usted y yo leamos un pasaje de la Biblia que está en Romanos. En el capítulo 14 vamos a leerlo del verso 7 al verso 8. Dice de la siguiente manera: porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. En esta época donde hablamos del terror de estar en una situación mortal o potencialmente mortal, y donde la muerte se ha vuelto como una moneda de cambio, donde las personas se enfrentan unas a otras para sacar la mayor ventaja en esta época tan difícil para el general de la humanidad, nosotros debemos saber que sea cual sea nuestra situación, del Señor somos. Porque ¿qué hay más extremo que estar vivo? ¿Y qué más extremo aún que estar muerto? Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y hoy le invito a que usted de todo corazón declare eso: yo soy del Señor, yo soy hijo de Dios, yo pertenezco a Dios. Padre, hoy venimos a rendirnos delante de ti, a encontrarnos contigo, a decirte: tuyo soy, Señor. A ti rindo todo lo que soy, toda situación que esté pasando, todo lo que vivo, Dios, lo vivo para ti, por ti, en tu nombre, Señor, por tu poder y por tu gracia. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu misericordia y gracias por la oportunidad, Señor, de disfrutar este tiempo contigo, de la alabanza contigo, de adorarte a ti, de encontrarnos de todo corazón contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. De tu corazón, Jesús, somos transformados al mirarte, Dios. Danos tus palabras, llénanos más de ti. Transformados por el peso de tu cruz, por lo inmenso de tu amor, no podemos vivir un segundo sin ti. Jesús, somos transformados al mirarte, Dios. Danos tus palabras,
Tú eres Dios que hace todas las cosas nuevas en nuestras vidas. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, no. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Y porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Yo necesito más de ti. Necesita más de ti. Amado y poderoso Dios, majestuoso Señor, principio y fin de todas las cosas, en esta mañana, Dios, estamos como tus hijos, como tu iglesia, suplicando y clamando a ti, Dios, para que tú seas haciendo esa obra perfecta en cada uno de nosotros, de transformarnos, de cambiarnos, de renovarnos, Señor, para que tú mires a tus hijos, a tus siervos con misericordia, Señor, para que nosotros en libertad podamos, siendo restaurados, lavados y limpiados, alabar tu nombre, Señor, glorificarte con manos santas y con manos limpias, porque sabemos que tú eres un Dios bueno, porque para siempre es tu misericordia y porque nunca nos has dejado ni nunca nos has abandonado. Por eso hoy te alabaremos con todo nuestro corazón y hoy descansaremos en ti y nos prepararemos para que tú nos hables de manera poderosa, para que nuestra vida, Señor, tome un nuevo rumbo, para que nuestra esperanza
sea alimentada, Señor, con los ojos puestos en ti, nuestro amado Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Y que guiados por el Espíritu Santo podamos encontrar esa verdad que nos guíe a tu trono de gracia, Señor. Hoy, como iglesia, como comunidad cristiana de oración, Señor, te suplicamos que tus ojos estén puestos sobre este lugar y que tu oído esté atento al clamor de tu iglesia, pero que también tu voz resuene y retumbe en nuestros corazones, Señor, y deje una huella imborrable en ellos para que caminemos de acuerdo a tu voluntad. Todo te lo pedimos bajo tu poder, Padre amado, en la unción del Espíritu Santo y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor, Salvador y Dios nuestro. Amén y amén. Muy buenos días, amada Iglesia del Señor. Bienvenidos a nuestro día de celebración y adoración. Domingo, día especial para la Iglesia del Señor Jesús. Día que apartamos no solo físicamente, sino en nuestro corazón para tener un encuentro maravilloso con Él. Hoy, en este precioso día, es también un privilegio, aunque no el más cómodo, el reunirnos por este medio. Algún día, y estamos orando por ello, espero que esto termine y volvamos a ser esa comunidad de los abrazos, de las sonrisas, de nuestras oraciones face to face y de estar juntos como lo que anhelamos, la familia en Cristo. Pero mientras eso sucede, bienvenidos. Bienvenidos y espero que hoy nos gocemos de este momento. Sé que los mensajes de esta porción de la palabra muchas veces a nuestro corazón no son muy agradables ni van a causar muchos amenes y aleluyas en nuestro corazón. Pero son como esos momentos especiales cuando nos reunimos con un Padre que nos ama y que está enderezando nuestro camino, que está corrigiendo nuestro camino con un amor tan profundo, con una ternura tan hermosa, así sus palabras suenen un poquito duras, pero su amor está presente ahí. Y como venimos compartiendo de un tiempo para acá, estamos en los estatutos del reino del Señor, de ese reino que Él vino a establecer aquí a través de su iglesia, porque tú y yo somos su iglesia. Y a través de nosotros, el mundo conocerá qué es ser bienaventurado, qué es ser una persona macarios, feliz, gozosa, plena y satisfecha. Pero además también la gente verá que alguien que camina con Cristo se convierte en luz en medio de las tinieblas y en sal de esta tierra, que evita que la corrupción se rieguen por la tierra. Porque por eso somos sal. Una sal que no ha perdido su sabor. Una sal que está vigente y que cuidará a este mundo de que el pecado se enseñoree de él. Pero también el Señor estableció un momento maravilloso de relacionarnos con su palabra. Porque nosotros decimos, no, nosotros tenemos una relación hermosa con Dios, somos bienaventurados, queremos ser la sal y luz de esta tierra, pero ¿cómo se hace? Y el Señor nos mostró que se hace a través de su palabra. Pero tenemos que conocer esa palabra, tenemos que saber cuál es nuestra relación con esa palabra y cuál es la relación del Señor Jesús con la palabra. En esa porción que vimos de Jesús y la ley, Él nos hizo una introducción a cómo podíamos tomar este manual de vida y usarlo eficiente y efectivamente. Por eso Él fue muy claro en decir, no vine a quitar ni un punto ni una coma de lo que ahí está escrito, y todo se tendrá que cumplir. Ya teniendo en cuenta eso, Él empezó a darnos ejemplos claros de cómo
se debía usar la palabra, porque el Señor no solo nos lo dijo, sino nos dio esas ilustraciones tan maravillosas que Él solo sabe dar. Y usó la palabra, usó mandatos que están establecidos en el decálogo de la ley que fue entregado a Moisés, y nos empezó a enseñar cuál era su correcta aplicación en contra de lo que los religiosos de esa época y de ahora hacen uso de la palabra de una manera totalmente contraria al principio y a la voluntad de Dios. Y cuando entramos a esa porción, lo primero que nos habló fue de esas actitudes y de esos sentires, podríamos decir, que están en nuestro corazón y que afectan mi relación con Él y mi relación con los demás. De la primera cosa que nos habló fue de la ira, de esa actitud, de esa reacción, de ese sentimiento que está en todos nosotros. Después de hablarnos de la ira, nos habló de otra área que ha sido muy afectada en el ser humano después de que caímos en el pecado, y es nuestra área sexual. Y nos habló de la relación básica que Él estableció para el hombre, que fue el matrimonio. La relación entre un hombre y una mujer, que desde Génesis Él dijo que dejarían a padre y madre y se harían una sola carne. Y fue un principio sagrado que Él estableció desde el comienzo de los tiempos. Y que ese principio tenía un objetivo: cuidar la descendencia santa que Dios quería que se estableciera sobre esta tierra. Pero debido al pecado, eso no sucedió, y también se convirtió en el área más atacada por Satanás hasta el día de hoy, junto con el temperamento del hombre. Es decir, que las guerras, contiendas, dificultades que hoy vivimos las causa la ira. Y la degradación, minimizar cada vez más al ser humano, lo causan nuestros problemas sexuales. ¿Lo sabían? Cuando el sexo se utiliza como una herramienta de destrucción, acaba con la dignidad del hombre. Y también tenemos como consecuencia abortos, infidelidades, destrucción de familias, hijos sin padres. Todo eso es lo que vemos hoy y es consecuencia de este pecado. Y como nosotros vimos, esa realidad del pecado no estaba en el acto, estaba en el origen, y el origen era la codicia. Por eso, como sucedía con los fariseos, hoy también sucede. Sacamos el texto del contexto y lo volvemos un pretexto para no cumplirlo. Y entonces, sí, el mandamiento sexto del decálogo decía no adulterarás. Pero el 10º complementaba eso, porque es un solo cuerpo, es una sola tabla de la ley, y decía no codiciarás. Y buscaba el origen, y el Señor Jesús lo único que puso en manifiesto fue el origen de ese pecado. Entonces vimos la realidad de ese pecado, pero nos quedaron 2 puntos adicionales que están en esos mismos versículos, que fue la prevención del pecado y el destino de los pecadores. Hoy vamos a tomar esos 2 temas y vamos a leer los versículos que tienen que ver con el estudio que vamos a hacer hoy. Entonces vamos a ir a nuestro libro de Mateo, capítulo 5, y hoy vamos a estudiar los versículos 29 y 30. Quiero que tomen su Biblia y por favor lo leamos. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Gracias, amado Señor, por tu palabra. Guíanos, Espíritu Santo, purifica mis labios, Señor, y haz que el corazón de tu iglesia esté dispuesto para que esta palabra sea sembrada como una semilla que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Cristo Jesús. Entonces vamos a entrar
a cómo nos enseña el Señor a prevenir ese pecado. Y en esta porción que acabamos de leer, Él nos muestra que hay un medio por el cual el pecado llega a nuestro corazón. Pero también cómo ese pecado actúa. ¿Cuáles son esos medios? Los sentidos. Pero hay una advertencia con respecto a esos sentidos. Y es que cualquier cosa que esos sentidos hagan y que sea ocasión de caer, tenemos que estar alerta. Es lo que llamamos la tentación. Pero también nos da la estrategia para evitar caer en ese pecado. Y nos dice sacar, cortar y echar. Sácalo, córtalo y échalo fuera de ti. Pero también nos advierte de la consecuencia, que era lo del destino de los pecadores. ¿Cuál es? Que si nosotros no hacemos lo anterior de sacar, cortar y echar, la consecuencia es el infierno. Por eso nosotros tenemos que entender que cuando somos cristianos y caminamos en el Evangelio, en nosotros se debe despertar algo que vimos en las bienaventuranzas, y es hambre y sed de justicia. El Evangelio debe producir gente moralmente decidida, apasionada, comprometida con la santidad, que tiene ese deseo de caminar correctamente como Dios le ha dicho. Por eso la gracia de Dios se manifiesta en ti cuando nos enseña a que neguemos toda impiedad, todos esos deseos mundanos y vivamos una vida justa, sobria y piadosamente. Caminando bajo los parámetros de Dios. Sobria es reposadamente, en calma, no con las afanes y las pasiones de hoy. Y piadosamente es respetando todos los mandatos de Dios. Por eso uno de los principios básicos de cualquier hijo o hija de Dios, ¿saben cuál es? Buscar la santidad, porque sin ella no podremos ver a Dios. Si tú no tienes un principio, como dice Hebreos 12:14, creo que es que lo dice que si tú no tienes un principio de buscar la santidad, tú no verás a Dios. Pero para eso se requiere algo. Y como decía el apóstol Pablo, tenemos que disciplinar nuestro cuerpo para hacer lo correcto. No es simplemente una decisión, es una perseverante convicción de que tenemos que disciplinarnos. ¿Cuántos aquí hacen ejercicio? ¿O cuántos están aprendiendo un arte? ¿Qué ha requerido para que ustedes crezcan en eso? Disciplina. Disciplina. Y para que la santidad, esa virtud o cualidad que nos permita tener una correcta limpieza y una inocencia delante de Dios, lavados por la sangre de Jesús, que nos permita tener una comunión con Dios, tenemos que disciplinarnos. Porque para eso fuimos apartados, por eso somos santos. Y tenemos un requisito fundamental, fuimos llamados a ser diferentes. ¿Tú sí eres diferente? ¿Tú sí marcas la diferencia? Tu vocabulario, tus actitudes, tus reacciones. Porque el caminar en la Biblia significa vivir, actuar, reaccionar. ¿Cómo es tu manera de vivir? ¿Cómo es tu manera de andar sobre esta tierra? Eso de la pureza y la santidad me recuerdan una historia un poco triste. Yo sé que a algunos les duele porque aman mucho los animales. Y es la historia del armiño. ¿Alguien ha conocido o sabe qué es un armiño? Es un animal parecido a un zorrillo chiquito, pequeño, pero lo que la caracteriza es que en épocas de invierno su pelaje es totalmente blanco. Se considera uno de los pelajes más puros, de mayor calidad, brillo y consistencia que hay en la naturaleza. Y ese animal se calcula que gasta 5 horas diarias limpiándose. Mantiene muchísimo más pulcro que cualquier gato. Y la manera de matar esos animalitos o de cazarlos por su piel es que los obligan a salir de sus cuevas con perros, con humo, con muchas técnicas
y el animal sale corriendo. Después empiezan a rodarlo y es muy difícil cazarlo porque es supremamente ágil. Pero la intención de ese animalito es siempre volver a su cueva. Y la cueva, la puerta, la untan de excrementos y de suciedad. Y cuando el animalito llega a entrar a la cueva, él, por no ensuciarse, prefiere que lo casen o lo maten. Ese animalito nos enseña que para él la pureza está por encima de su propia vida. Y un cristiano debería tener corazón de armiño. Que antes de pecar, que antes de dañar su corazón y su vida, esté dispuesto a sacrificar lo que sea por hacerlo. Teniendo en cuenta esta introducción, nos queda claro más o menos de qué es lo que vamos a hablar. De lo que es necesario para caminar conforme a la voluntad de Dios y a la santidad de Dios. Y sé que eso no es fácil, pero es hermoso y vale la pena. Entonces, ¿cómo comienza nuestra porción hoy de la palabra? Dice, por tanto, ¿cierto? Dice por tanto, y ese por tanto es una conjunción que indica que lo que vamos a leer hoy es consecuencia de lo anterior. ¿De qué hablamos en la porción anterior? De pecado, de un pecado sexual que es el adulterio, pero que, como veíamos, abarca espiritualmente todo el área que tenga que ver con pecados de inmoralidad que realicemos con nuestro cuerpo. Y ese pecado ha contaminado tanto al hombre que afecta todas las áreas de su vida. Entonces, por eso esta segunda parte dice, por tanto, ¿qué tenemos que hacer debido a ese pecado que viene atrás? A ese pecado que, volvemos a lo mismo, no es el acto como tal, sino es esa codicia, ese deseo vehemente de poseer o disfrutar cosas o personas de manera ilícita, sin respetar las leyes de Dios ni las de los hombres. Y muchos caemos en eso. Por eso el Señor nos advierte, mire, hagan morir todo eso terrenal en ustedes. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, todo ese tipo de cosas que es idolatría. Eso nos lo dicen Colosenses, pero no quiero centrarme en esos versículos, sino que quiero mostrarles cómo el Señor nos advierte de todo eso. En el mismo Mateo, más adelante lo vamos a estudiar, porque vamos a hacer el recorrido completo por el Sermón del Monte si el Señor no viene antes, y dice, no acumulen tesoros aquí en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones... No, pero eso es lo más importante para nosotros. Y el Señor dice, mire, más bien acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten y roban. Pero como el Señor sabe que somos duros de entender, entonces hoy nos hace dos ilustraciones fuertes. Pero quiero dejarles claro, son dos ilustraciones que son hiperbólicas. ¿Qué es hipérbole? Es una exageración. Es una figura retórica que consiste en aumentar una figura o una narración con el fin de impactar el corazón de alguien. Cuando nosotros nos hablan hoy de pandemia, hay veces nos dicen, el país está contaminado, casi totalmente, el mundo entero está contaminado de COVID-19. ¿Eso es verdad? No. Pero ese tipo de hipérbole hace que la gente como que ponga más atención a lo que está sucediendo. Cuando le dicen que un país está en ruina, yo le garantizo que uno va a ese país y hay gente que tiene una posición económica muy buena. Pero para que se tenga una mediana idea de la crisis que se está pasando, se crea una hipérbole. Y en este caso, el Señor crea una hipérbole. Y es ese ejemplo exagerado que cuando Él dice que si tu ojo es ocasión de caer, sácalo. Y si tu mano es ocasión de caer, córtala.
Ahora, el Señor no nos está impulsando a la mutilación, ni a que caigamos en esos ejemplos de sacrificios inconscientes, inhumanos y crueles para tener cierta santidad. Y con decirles algo, si yo literalmente hiciera eso y me sacara el ojo derecho para no seguir pecando, me queda el izquierdo. Y si me saco ambos, me queda la imaginación. Y si me corto una mano para no ejecutar esos pecados, me queda la otra. Y si me corto la otra, me queda la lengua, y con esa peco lo suficiente. Y como el pecado está en mi corazón, la única manera sería arrancármelo. Hablando en términos literales. Pero en este caso, ¿por qué el Señor nombra el ojo y la mano? Porque los dos son extremidades del cuerpo, son miembros del cuerpo que tienen funciones especiales. El ojo, aunque tiene muchas otras, su función casi central es percibir. El ojo está encargado de percibir. Y la mano, aunque tiene también más funciones, tiene un propósito central que es ejecutar, hacer. Entonces el Señor puso los dos ejemplos donde el pecado puede llegar a tu corazón. Uno por la manera en que percibes y otro por las cosas que haces. Empecemos por el ojo. El ojo, en términos naturales, es el que nos permite detectar la luminosidad. Es decir, el ojo humano no está diseñado para percibir casi en la oscuridad. Y convertir esas impresiones luminosas en impulsos nerviosos que llegan a nuestro cerebro y en el cerebro se convierten en imágenes. Es nuestro cerebro el que produce las imágenes. Y junto con el oído, el ojo es considerado el lugar de mayor entrada al corazón del hombre, tanto para lo bueno como para lo malo. Son las puertas más usadas para que nuestra alma y por ende nuestros pensamientos se van influenciados. ¿Ustedes sabían que estudios no cristianos, científicos, dicen que el 90% de nuestros pensamientos son influenciados por lo que vemos y seguirán influenciados durante mucho tiempo? Que es menor la influencia que tiene lo que escuchamos, es un 65%. Y es mucho menor, es un 15%, lo que percibimos con otros sentidos. Y si continuamos con este estudio, vamos a mirar en esta porción de la palabra que dice que por tanto, si tu ojo ¿qué? Derecho. Y si pasamos al versículo 20, dice tu mano derecha. Pregunta, ¿por qué el Señor habla del lado derecho? ¿Qué significa eso? Y muchos lo pasaríamos como si no tuviera ninguna incidencia. Pero saben que científicamente se ha comprobado que el lado derecho de nuestro cerebro es el que tiene el porcentaje más alto del procesamiento de todos los pensamientos que tienen que ver con sentimientos, conciencia, filosofía, cosmovisión, ética, moral. Y en el caso de nosotros, caminamos con el Señor, de los frutos del Espíritu Santo, esos se procesan en el lado derecho de nuestro cerebro. Lo que hablamos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, todo eso se procesa en el lado derecho de nuestro cerebro. Y en el lado izquierdo se habla de las cosas más, se procesan las cosas más prácticas. Obras, fuerzas, comportamientos, es por donde entra toda la información de los sentidos, todo lo racional, todo lo tangible, todo lo lógico. El lado derecho maneja más lo emocional. Y esto, a su vez, está certificado en la palabra. La palabra es tan completa. Mire, la palabra muestra esas evidencias en muchos versículos de la Biblia. ¿Por qué?
Porque el Señor nos dice que ambos lados en la bidimensionalidad que estamos viendo los miércoles, nos dice que ambas cosas, tanto la parte espiritual como nuestra parte racional, son fundamentales. Nuestra parte celestial y nuestra parte terrenal. Pero que una debería prevalecer sobre la otra. Que son más importantes las relaciones que tenemos de carácter espiritual que las tenemos de carácter terrenal, porque las de carácter espiritual son eternas, las de carácter terrenal son temporales. Y a un hijo de Dios lo debía guiar el espíritu, no la razón. Cuando hablamos de espíritu, alma y cuerpo, colocamos al espíritu como el Señor, al alma como el mayordomo y al cuerpo como el siervo. Pero el mundo cambió eso. Y ahora resulta que el alma, las emociones, las sensaciones y las razones son el Señor. Y el cuerpo se convirtió en el mayordomo. Es decir, que si yo tengo anhelos, deseos, yo los tengo que suplir, yo los tengo que cumplir. Y el espíritu quedó como el siervo. Y el Señor quiere establecer ese orden. Por eso cuando Él habla del lado derecho y del lado izquierdo, no es que esté discriminando uno de los lados, pero sí le está dando la trascendencia que lo tiene. Mire, si ustedes van a Eclesiastés, dice: el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio está a su mano izquierda. ¿Por qué? ¿Qué nos quiere decir con esa palabra? Y la vamos a ver más adelante cuando veamos la mano. Que se le da más prelación a las cosas racionales y terrenales y nos volvemos necios, como dice Romanos, queriendo ser sabios, y no le damos la trascendencia a las cosas espirituales que están al lado derecho. ¿Quieren ver otra prueba? Mateo 25, 34, 41. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Quiénes quedaron a la derecha? Los que colocaron como prioridad las cosas espirituales. Ahora, esto no quiere decir que el mundo o lo físico sea malo. Más bien insinúa que los de la izquierda rechazaron lo espiritual de Dios por sus propios deleites o filosofías mundanas. Que su corazón estaba más enfocado y confiado en las cosas personales y naturales que en las promesas y en los principios y mandatos establecidos por Dios. Y si analizamos el versículo de hoy, el de Mateo 5, 29, 30, nos da ese mismo enfoque. Lo único que hace es afirmar este concepto cuando habla del ojo derecho y de la mano derecha. ¿Por qué? Porque aquí dirán: pero ¿cómo así? El Señor, ¿por qué en este caso habla de la mano derecha y del ojo derecho, de sacarlo y de cortarlo? Si son la parte espiritual, porque es la parte que se contamina para que el hombre caiga en ese proceso pecaminoso en el cual el Señor no quiere que caigamos. Los fariseos y los saduceos hubieran hecho lo contrario, hubieran dicho: no, quitemos la mano izquierda del ojo izquierdo, porque es por donde actúa el pecado, ahí es donde se fornica, ahí es donde se hace, ahí es donde se ejercen o se ejecutan el pecado. Pero el Señor, en su infinita sabiduría, sabía que lo que había que cortar, lo que había que frenar, era la parte espiritual. Y ahí es donde viene ese momento especial en el cual el Señor nos hace una advertencia. ¿Se acuerda? Primero nos dice por qué medios entra el pecado, los sentidos. Pero ahí nos hace una advertencia. ¿Y cuál es la advertencia que nos hace? Dice: por tanto, si tu ojo derecho, en la siguiente porción dice: si tu mano derecha te es ocasión de caer. Eso es ese pedacito especial. Hay una ocasión de caer. Esa palabra caer o esa ocasión de caer en el griego es chandalisei o chandalón o escandalicei. Se puede leer de ambas maneras. Pero la traducción fue la que me impactó muchísimo, es decir, el significado. Trampa,
cebo, carnada, hoyo escondido o argucia. Es decir, que si transliteramos esta palabra diría, por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de trampa, cebo, carnada, hoyo escondido, engaño o argucia, sácalo. Todo eso que acabé de nombrar entra por tu vista. ¿Y qué es lo que produce en tu corazón? Una palabra que en la Biblia es supremamente vigente y es vigente en toda la historia de la humanidad, desde Génesis hasta hoy. Y lo seguirá haciendo hasta que el Señor vuelva. Y es la herramienta fundamental de Satanás. ¿Cómo se llama? La tentación. Esa ocasión de caer, esa oportunidad de caer, se convierte en una tentación. Se convierte en un camino que me llevó al pecado. Salió la oportunidad. Si tú te quedas ahí y no entras, no pasa nada. Pero si tú te aventuras a entrar, ya caes, no caes, ya empiezas a caminar en algo que se llama la tentación. Y la tentación viene del hebreo mashá o del griego peirasmos, que significan las dos: prueba, dificultad, incitación, invitación. ¿Y qué describe la tentación? Cualquier situación que tenga que enfrentar una persona y que implique una prueba de su carácter para que tome una decisión. Eso es una tentación. Nosotros todos los días enfrentamos situaciones que requieren que nuestro carácter sea probado para tomar una decisión. Y esa decisión nosotros la tomaremos bien o mal de acuerdo a cuáles sean las prioridades de mi vida. Si yo tengo prioridades claras como las que estamos hablando hoy, esa prueba me va a fortalecer. Va a hacer que mi carácter sea cada día mejor. Porque ¿qué es el carácter? El carácter es el sello distintivo de cada ser humano. Eso es lo que te hace especial y único. Cada uno tenemos un carácter diferente. Pero ese carácter es formado o deformado a través de las pruebas. Muchas personas, su carácter fue totalmente deformado. ¿Ustedes creen que cuál es el carácter de alguien que se suicida? O alguien que su única salida es la droga, o ser promiscuo sexualmente, o el homicidio, o el hacer cosas absurdas. Su carácter ya no tiene forma. Pero cuando caminamos con el Señor, ¿cuál es el propósito del Señor cuando me dice no, para, corta, saca, frena? Formar tu carácter. La siguiente prueba que tengas, esa siguiente ocasión de caer y esa siguiente tentación que tú tengas, va a hacer que ese carácter probado, que ese carácter formado como el oro, ¿se acuerdan que la palabra lo dice? Probado por el fuego, pueda resistir las tentaciones futuras. Pero no siempre pasa eso. Y una de las cosas y de los caminos más expeditos que hay para llegar a nuestro alma y corazón, hoy averiguamos que eran los ojos, ¿cierto? Y ha sido una de las maneras en que Satanás ha llegado más fácilmente al corazón del hombre. Desde Génesis. ¿Ustedes recuerdan? No sé por qué siempre terminamos girando otra vez en el origen. ¿Qué fue lo que usó Satanás para llegar al corazón de Eva? La vista, los ojos. Le habló de lo que observaba, de lo que miraba. Mire, vayamos a Génesis 3, 5 y 6. ¿Y qué dice? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable. ¿De qué pecado estamos hablando? De la codicia, para alcanzar sabiduría, y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Notan por qué el Señor habla tanto del ojo? Porque fue la raíz
Porque fue el origen y sigue siendo esa puerta que es la de más común uso por Satanás para llegar a nosotros. Entonces, ¿qué creó esa mirada de Eva? Que lo que el Señor que le había dicho que era malo, que no era agradable delante de los ojos de Dios, empezó a verlo agradable a Eva delante de sus propios ojos. Y nació el pecado. ¿Cuál? El de la codicia. Y muchos dijeron, ay, pero muchos podrían decirme, pero pastor Jaime, de todas maneras se le abrieron los ojos. Es decir, el diablo no les dijo mentiras. Sí. ¿Para qué se le abrieron los ojos? Lo dice el final de los versículos que leímos. Para vergüenza. En ese momento perdieron la protección de la gloria de Dios, el resplandor de la luz de Dios, y descubrieron que estaban desnudos. Y desde ese día hasta hoy el hombre camina en vergüenza. Por eso el Señor vino a restaurar lo que se había perdido. Y hoy, por la gloria y la misericordia de Dios, estamos retornando a la versión original en que nosotros, como hijos de Dios, no debemos sentir vergüenza, porque esa vergüenza la llevó Cristo en la cruz del Calvario. Entonces vemos una caída por los ojos, ¿cierto? ¿Quieren ver otra? Acán cayó en un pecado que normalmente la Biblia describe como un anatema. ¿Qué es un anatema? Un anatema es un pecado escondido de algo que el Señor me pidió para ser destruido. ¿Sí entendemos más o menos esa parte? Resulta que Josué fue a la guerra. Y al pueblo donde fue a la guerra, la orden del Señor era arrasar con todo, destruir todo y no tomar absolutamente nada de ese lugar. Pero acá no hizo nada, no hizo eso. Todo eso que había en ese pueblo, el Señor tenía un propósito. Como era pecaminoso, debía ser destruido. Y hay cosas que Dios nos pidió para ser destruidas y no se las hemos entregado. Mire lo que dice la porción en Josué 7, 20, 21. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido, ¿sí ven? Bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero está más abajo de ellos. Ay, Señor. Yo hago una pregunta. Como Acán, hemos visto cosas, hemos percibido cosas que hemos guardado en nuestro corazón y las tenemos allá escondidas. Como Eva, hemos anhelado cosas que el Señor nos dijo que no eran y que en un comienzo teníamos la clara certeza y convicción de que eran pecado, pero al verlas varias veces ya no nos parecieron tan desagradables y decidimos tomarlas. Y vamos a ver el caso más conocido, el del rey David. En 2 Samuel 11:2 sucedió el pecado que marcó la vida de David. Y si ustedes escuchan el relato, la esencia del pecado está en esta porción que está en 2 Samuel 11:2. Dice: y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Por eso es que cuando no estamos cumpliendo los propósitos de Dios, trabajando en las cosas de Dios y obedeciéndole a Dios en sus mandatos, como no lo hizo el rey David, terminamos viendo lo que no debemos ver. Y esta cuarentena es un peligro para eso. Como lo vimos en nuestra prédica pasada, el incremento de las entradas a pornografía en canales de entretenimiento para adultos, que me molesta sobremanera ese nombre,
se incrementó de una manera brutal. ¿Por qué motivo? Porque en lugar de estar haciendo eso, deberíamos estar escudriñando la palabra, compartiendo con nuestra familia, teniendo momentos maravillosos con ellos, pero no lo hacemos. Si ven 3 casos, y son más, que están en la palabra, donde el pecado entró por lo que vimos, por lo que percibimos con nuestros ojos. Pero vamos a ver un caso de victoria. ¿Quién? Jesús. Jesús fue tentado en todo, dice Hebreos, pero a diferencia de nosotros, no pecó. No pecó. Y en la tentación que tuvo después de su bautismo, cuando entró al desierto, en Mateo 4:8, fue tentado por sus ojos. Su primera tentación fue por una necesidad básica. Su segunda tentación fue por un hecho de orgullo y de que se sintiera, es decir, que le demostrara al mundo que era el Hijo de Dios. Pero el tercero fue algo que él viera, observara, codiciara y quisiera tener. Claro que el diablo fue bastante tonto. Le ofreció a Cristo lo que ya es de él, pero bueno, lo intentó. Y dice en Mateo 4:8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Cuántas veces el diablo te ha mostrado cosas para buscar que tú caigas? Esa mujer que no debes mirar, esa posición que quieres tener no importando el precio, esos recursos que quieres conseguir no importando el medio. Y ahí Él nos está mostrando el camino al pecado. Nos está mostrando la ocasión de caer. ¿Y sabe casi siempre cuando sale la ocasión para caer? En los desiertos, en los momentos de prueba, en los momentos de lucha. Por eso estos momentos en que el mundo está pasando por crisis, está pasando por circunstancias difíciles, es una ocasión de caer. Es una ocasión de ser tentados por Satanás. Y yo sé que tú y yo lo hemos sido. En ese aislamiento, en esa soledad, en esos momentos de ocio, en esos momentos de estar pensando en cosas que tal vez no deberíamos estar pensando, hay una ocasión de caer. Por eso el Señor nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Eso lo dice ahí en Santiago 4:7. Porque es momento de resistir, para que él huya de nosotros. Porque ese mismo proceso nos lo explica el Señor también ahí en la carta de Santiago, cuando le dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, de su propio pecado, de su propia debilidad, es atraído y seducido. Porque todos tenemos debilidades diferentes, todos. Entonces esa debilidad, después de que ha concebido, es decir, de que produce esa ocasión de caer, da a la luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. Ese es el proceso. Y todos estamos ahí. Pero ¿sabe qué nos dice el Señor? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que pueda resistir. Y juntamente con esa tentación, Él nos va a proveer la salida para que podamos soportar. Porque tenemos que entender que nosotros no podemos seguir peleando en nuestras fuerzas y diciendo, es que yo puedo, es que yo lo voy a hacer. No, sin Dios no puedes. Porque es que las armas de nuestra milicia no son carnales, no son de esta tierra, son poderosas, pero en Dios. Y esas armas son las que destruyen esas fortalezas, esos pensamientos, esas ideas pecaminosas que tenemos en nuestro corazón. Esas armas son las que llevan y derriban toda fortaleza de argumentos, llevando todo ¿qué? Pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Y por eso el Señor nos dice, huye de esas cosas, huye de ese pecado y camina en justicia, en piedad, en fe, en amor, en paciencia y en mansedumbre. ¿Sabe a quién se lo decía? A Timoteo, porque era un joven.
pero muchos de nosotros somos jóvenes en el caminar con Cristo. Y por eso tú no debes perder algo que aprendimos en las bienaventuranzas, a tener hambre y sed de justicia. Mire, eso me hace acordar de la historia de un árbol que se llama Gamayeira, es en Brasil, y queda en el estado de Minas Gerais, en un pueblo. Ese pueblo se enorgullecía porque era un pueblo pequeño y cuya economía no era muy grande, pero de tener uno de los árboles más antiguos de la humanidad. Y era de una capacidad tan grande que se convirtió en un lugar turístico. Todo el mundo quería conocer el árbol. Y la gente se sentía feliz debajo de esas frondosas ramas y protegido de un sol abrasador, y sentía una frescura impresionante, y empezaban a mirar las huellas de rayos que le habían caído, de vendavales, de todo lo que había soportado ese árbol durante más de 200 años. Hasta que un día ese árbol empezó a perder sus hojas, se volvió quebradizo y empezó a dañarse. Claro, toda la comunidad pidieron con urgencia ayuda. Y llegaron expertos botánicos y hombres capacitados para estudiar el problema que tenía el árbol. Pero fue demasiado tarde. Una hormiga blanca, que en portugués se le dice cumpiña, muy pequeña, insignificante, había invadido el árbol, de adentro hacia afuera. Y así es el pecado con nosotros. Ese árbol no lo tumbaron los vientos, no lo tumbaron los rayos, no lo destruyeron las cosas grandes, no, pequeñas cosas. Y tu vida espiritual y mi vida la pueden destruir esas pequeñas cosas que tú permites. Por eso la palabra también dice en Eclesiastés, no recuerdo si es en Eclesiastés o Cantar de los Cantares, que las pequeñas zorras echan a perder las vides. Nosotros tenemos que tener cuidado cuando le abrimos esas pequeñas puertas al enemigo. Por eso el Señor no dice solo sácala y córtala, no solo saca el ojo y corta la mano, sino échalo fuera. Y esa es una analogía dramática. La gente dice, uy, pastor, pero ¿cómo se atreve a decir algo? ¿Sabes que en la vida natural también sucede? Si a ti se te empieza a gangrenar un dedo, ¿sabe qué te va a decir el médico? Es necesario cortar esa falange. Tienes que cortarla, o si no la gangrena se te va a regar por todo el brazo. Y tú dices, no, yo no pierdo mi dedo. A la siguiente cita médica te va a decir, no, ya no es la falange, es todo el dedo. Y si sigues en esa progresión, un día será la mano, y después será el brazo, y después es tu vida. Hay momentos en que vas a tener que cortar y echar fuera cosas que a ti te agradan, amigos que tú tienes, programas que tú ves, personas con las cuales tú compartes. Ay, ¿cómo se llaman esas relaciones que tenemos en internet de juegos y chat y cosas que tenemos? Es hora de cortarlas. Ay, pero es mi amiga del alma. Pero es que eso no tiene nada de malo, pastor, es que ustedes exageran. No. Córtalas. Porque eso va a destruir tu vida. Esas cosas que tú consideras pequeñas van a destruir tu vida. Pero es una de las cosas que el Señor pide. Ahora pasando al otro órgano, ¿se acuerda? El primero era el ojo. Otra cosa del cual el Señor habla aquí en el versículo 20 es de la mano. Y la mano en hebreo es yad, y en griego es yeir, y significa poder, fuerza, protección. Y en la otra significa diestra, potestad y dirección. Pero ¿sabe qué es lo que más busca Dios en su pueblo? Y es una palabra que Él repite varias veces en la palabra: manos limpias. En el devocional del viernes, David nos hablaba de las manos limpias. Que ¿quién podrá entrar al templo del Señor? El de manos limpias y corazón puro. Y si nosotros no tomamos la decisión de lavar y limpiar nuestras manos,
toda obra que hagamos estará contaminada. Uy, pero es que yo trabajo para el Señor, pero es que yo le sirvo, pero es que yo hago, pero es que yo regalo, pero es que yo doy. Si tú no lavas tus manos, si tú no colocas toda obra que haces en la presencia del Señor para que Él limpie esas obras, para que sean obras dignas del Señor, que no sea tu capricho, que no sea tu orgullo, es que yo quiero, es que yo anhelo, esas obras nunca tendrán impacto en el reino. ¿Saben por qué? Porque no nacieron de un corazón puro ni de un corazón limpio. ¿Qué limpia tus manos? Tu corazón. Ese corazón donde nace tu actuación, tu actuar, hace que tus manos sean limpias. Hace que tu actuar sea limpio. Por eso Job 17:19 dice: no obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. ¿Cuál es el requisito para que una persona pueda proseguir en este mundo y caminar de manera digna? El ser justo. Y eso lo llevará a ser limpio de manos y aumentará su fuerza. Otra de las cosas que manifiestan las manos y que se usan y que son de gran manifestación delante de Dios es que son instrumentos de adoración. Las manos son instrumentos de adoración. Yo no sé por qué el Señor insiste tanto desde Génesis hasta Apocalipsis de que las manos son esos instrumentos con el cual Él quiere que lo glorificamos, con manos santas, que levantemos manos, que impongamos manos, que las manos son usadas de una manera tan especial, a tal punto que cuando antropomórficamente hablamos del Señor y decimos que Él tiene manos, simplemente para darle una figura, porque Él es espíritu, esas manos de Dios han hecho cosas excepcionales. Pero Él quiere que tus manos y las mías también sean puras y limpias. Y por eso en 1 Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Uy, pero mis manos se airan. Mis manos forman peleas. Sí, son manifestación de eso, ¿sabías? El Señor toma las manos como instrumentos que podemos usar en ira y contienda. La mayoría de homicidios se realizan con esto. Es decir, las obras del hombre son manifiestas en sus manos. Pero ¿sabe que las manos en condiciones naturales tienen grandes terminaciones nerviosas? Tal vez es de los miembros del cuerpo que más terminaciones nerviosas tienen. Es decir, que tienen que ser manos sensibles. Y por eso nosotros siempre hemos visto una representación de las manos como instrumentos de justicia, como instrumentos de bendición. Y por eso el Señor dice que si tu mano te es ocasión de caer, si estás haciendo cosas indebidas con tu mano, si estás permitiendo que tu mano esté más en cuestiones terrenales que en cuestiones espirituales y celestiales, la cortes. Que esta mano le obedezca más a tu razón, a tu ambición, a tus deseos pecaminosos, que a la guía del Espíritu Santo, es hora de cortarla. ¿Qué cosas estás haciendo que no son agradables delante de Dios? Haciendo. Porque cuando tú hablas de las manos, no hablas solamente del miembro, sino de tus acciones, de la manera en que estás actuando. Los ojos hablan de lo que estamos percibiendo y las manos hablan de cómo estamos actuando. ¿Ustedes saben quién tuvo ese problema? De que el que pensó que sus acciones iban a ser simplemente lavadas por un simbolismo. Poncio Pilatos. Él trató de lavarse las manos de la culpabilidad de Cristo, porque la Biblia dice: viendo Pilatos que nada adelantaba sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy de la sangre de ese justo, allá vosotros. Y se lavó las manos. Y muchos de nosotros pensamos que eso funciona así. No, el Señor es más drástico. Si tu mano, yo en ese caso le hubiera dicho a Poncio Pilato: ¿sabes qué? Córtate la mano.
Córtate las manos, no te las laves. Córtelas porque estás cometiendo pecado con ellas. Tu mano crea relaciones. Tu mano manifiesta rendición. Tus manos manifiestan pasión. Tus manos son trabajo. Por eso miramos, ¿se acuerdan? Ese versículo que decía, el corazón del sabio está en su mano derecha, mas el corazón del necio está en su mano izquierda. Es decir, las acciones, las actitudes del sabio están dirigidas por el Espíritu. Pero las actitudes del trabajo, los resultados, el fruto del necio están dirigidos por su carne. Entonces, Dios, ¿qué nos está diciendo? Que lo echemos fuera. Que todas esas actitudes las echemos fuera. Por eso Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas que el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No es solo reconocer que estamos mirando lo que no debemos y haciendo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Es hora de arrepentirnos y echar fuera eso de nuestra vida. Yo no puedo seguir justificando, ay, es que yo soy humano, pastor. ¿Qué puedo hacer? Es que ante estas debilidades, ¿uno qué hace? Uno se deja llevar por la debilidad. No. Ya es hora de fortalecernos en el Señor, de pararnos firmes, de caminar en santidad, de caminar en rectitud. Por eso el Señor a través de Pablo le decía a Timoteo, mas tú, hombre de Dios, huye de esas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Eso está en 1 Timoteo 6:11. Es hora de huir. Porque si tú no tomas la decisión de huir, si tú no tomas la decisión de cortar esas acciones y de sacar de tu vida ese ojo que te está llevando al pecado, esas cosas que están influenciando y dañando tu corazón, solo hay un destino, y es el infierno. Y no lo digo yo. Pastor, pero usted le da ahorita preciso por hablar del infierno. Sí, es que yo no tengo... A ver, volvamos a leer el versículo, que es que de pronto ustedes no me creen. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ya no hay manera. Y si ustedes van a la porción paralela de esta parte que está en Marcos, ¿qué nos dice Marcos? Que ese infierno es permanente. Y si tu ojo, es paralelo, te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de los cielos con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Sí, está hablando de ese infierno eterno. Hoy estamos hablando de gloria eterna o de infierno eterno. Tú tienes derecho a escoger. La palabra que se usa aquí para infierno es Gehenna. Y Gehenna era un lugar donde eran sacrificados los niños en un tiempo. Y el rey Josías tomó ese lugar cerca de Jerusalén y dijo, ese lugar se convertirá en Muladar, porque es un lugar de maldición, porque fue el lugar donde Acaz y Manasés sacrificaron a bebés. Y lo declaró Josías un lugar inmundo. Y Jeremías declaró terribles maldiciones para ese lugar. Ya en los tiempos de Jesús era un lugar donde se usaba para quemar la basura y las peores porquerías de la ciudad y nunca apagaba el fuego. Siempre ese fuego estaba ahí. Y por eso lo comparan con el fuego eterno. De eso nos está hablando Dios hoy. De decisiones. La pregunta es, ¿qué hacer? Y no te olvides, la solución está en Cristo. Corre a Él. Búscalo. Que tus tiempos de oración sean muchísimo mayores. Que tu tiempo de adoración y de danzar y de cantar al Señor se conviertan en algo trascendente todos los días de tu vida. Que nunca se te olvide llenarte de esta palabra, porque aquí está la respuesta. Y no dejes de congregarte. No dejes de
encontrar oportunidades como estas, o los devocionales diarios, o nuestra clase de los miércoles, porque si nos alimentamos estaremos fuertes para resistir. No lo olvides, hay una salida y esa salida es Cristo y Él está ahí para ti hoy. Nunca lo olvides, Dios está contigo, nunca te dejará, nunca te abandonará y siempre te sustentará con la diestra de su justicia. Mira, si tienes problemas, mire, saca ese ojo, saca eso de tu casa, corta ese internet. Yo sé que para muchos eso será peor que sacarse un ojo. Hoy, año 2020, mes de julio, le decimos a alguien que corte el internet y yo creo que para muchos sería preferible decirles que se sacaran un ojo o que se cortaran una mano. Pero esas son las decisiones que tenemos que tomar. Si esa es la puerta de pecado para tu casa, hazlo. Hazlo, por favor, hazlo. No es una decisión temporal. De ahí depende tu vida eterna y la de tu familia. Si es esa amiga del alma que solo habla de chismes, de desgracia, de muerte, córtala. Si es ese entretenimiento que tienes que te aleja de Dios, así parezca bueno, que es lícito, pero no te enriquece y no te ayuda, córtalo. Si es esas conversaciones vacías y tontas que están acabando con tu vida y tu relación con Dios, acaba con eso. Si tu trabajo en muchos casos te conlleva al pecado y hay corrupción en ese trabajo, tienes que tomar decisiones. Si has permitido que el pecado entre en tu casa, di no más. Hasta aquí llegamos, porque estamos trayendo desgracia y muerte eterna para mi casa. Hoy es una hermosa oportunidad, iglesia, de empezar una nueva vida en santidad y correcta delante de Dios. Por eso quiero que ahí donde estás, dispongas tu corazón, para que el Señor nos dé ese poder del querer como el hacer, de su buena voluntad, para que salgamos de cualquier cosa que haya entrado por nuestros ojos o que hayamos hecho con nuestras manos y que sea necesario restaurar, que sea necesario cambiar y transformar a partir de hoy. Señor Todopoderoso, te damos infinitas gracias por tu palabra, porque hoy tú nos exhortas, nos animas, nos motivas a un cambio, a una transformación que tal vez requiera decisiones drásticas, que tal vez requiera decisiones trascendentes, pero que también traerá bendiciones absolutamente hermosas y maravillosas para mi casa, para mi familia, para mi vida, para tu iglesia y para este mundo, Dios. Hoy tú nos estás hablando, Dios, y nos estás diciendo, hijo, hija, toma la decisión. Es el momento, no esperes más. Es ahora, porque tú no sabes si esta es la última vez y la última oportunidad en que Dios te va a hablar o que Dios me va a hablar. Yo no lo sé y yo no quiero perder esta oportunidad de que mi vida sea transformada y que mi final no sea el infierno, sino que mi final sea tu gloria eterna, Dios. Y que esas pequeñas decisiones, esas pequeñas zorras, esas pequeñas cosas que han entrado en mi casa están destruyendo mi familia, están destruyendo mi vida, están destruyendo mi corazón, pero hoy quiero echarlas fuera en el nombre de Jesús. Hoy quiero cortar con eso, hoy quiero sacar eso de mi vida. Señor, gracias, porque tú me darás el valor para hacerlo. Tú me darás eso que necesito para hacerlo hoy. Yo lo creo, Señor, y tú lo harás, mi Señor, porque tú eres experto en darme el valor que no tengo. Tú eres el experto también, Señor, en llenarme de ese Santo Espíritu de poder, de autoridad, para cambiar mi vida. Porque hoy es un día de cambio y porque me estás dando esta maravillosa oportunidad de hacerlo, Señor, y no la quiero perder. Me has hablado tantas veces, me has hablado de tantas maneras
Pero hoy quiero ponerte atención, Señor, porque sé que no puede haber otra oportunidad y quiero aprovecharla, Señor, para aprovechar bien mi vida, porque los días son malos, porque no quiero seguir viviendo así, vacío, triste, sin propósito. Quiero tener una vida significativa, Señor. Quiero tener una vida que trascienda, pero para eso tengo que cortar, tengo que sacar, tengo que apartarme de esas cosas, Señor. Y gracias por haberme hablado hoy, Señor, porque muchas cosas han infectado mi corazón y mi mente. Pero hoy es un día en que tú me limpias con tu sangre preciosa, en que tú me perdonas de todos mis pecados y que me permites comenzar de nuevo. Y también te quiero hablar a ti, hermano, te quiero hablar a ti, amigo, amiga, que no conoces a Cristo. Es tu oportunidad, no la pierdas. Este es un momento maravilloso para que tú transformes tu vida. Sí, vas a tener que cortar ciertas cosas, vas a tener que echar fuera de ti ciertas cosas, pero vale la pena. Es la decisión más importante porque tiene que ver con tu vida eterna. Y no desaproveches esta oportunidad. Gracias, amado Señor. Qué hermoso momento, qué hermosa mañana la que tú nos has regalado. Y hoy quiero pedir, Señor, también porque tu iglesia, Señor, sea movida, Señor, a actuar, a bendecir a muchos, a predicarle a muchos, a compartir este mensaje para muchos y a permitir, Señor, que tu iglesia no se detenga, Señor, que tu iglesia camine, porque las puertas del Hades no prevalecerán sobre tu iglesia. Y también es una iglesia que siembra y que siembra en buena tierra, Señor. Y por eso doy gracias por el dador alegre, por aquel que asume, Señor, ese 10% de lo que gana, Señor, para sembrarlo en tu obra, pero que también es generoso y da para que el caminar de muchos sea transformado a través de tu predicación, a través de tu enseñanza, Señor. Gracias por aquellos a los que tú has movido y a los que estás moviendo y a los que moverás, Señor, para sembrar en tu obra, Señor. Y la comunidad cristiana de Oración El Renuevo y bendice también a sus chiquitines, Señor, a esos bebés y a esa iglesia no futura, a esa iglesia presente, que hoy se levanta como luz en medio de un mundo en caos, porque ellos son también la luz de esta tierra. Yo bendigo a los renuevitos, Señor, y hoy declaro, Señor, que ese momento especial que ellos tienen estará lleno de tu poder y de tu gloria. Descansamos en ti, Señor, y sabemos que la obra que comenzaste en cada uno de nosotros la perfeccionarás. Y aunque nos duela, Señor, tomaremos decisiones drásticas y trascendentales en nuestra vida, guiados por ti, Espíritu Santo, porque tú nos guiarás a toda verdad. Hoy queremos dedicar este día a reflexionar en lo que tiene que ser transformado en nuestras vidas. Y sabemos, Señor, que cosas buenas, nuevas, especiales se avecinan. Hay una nueva temporada donde el favor tuyo, el amor y la misericordia tuya estarán con nosotros. Por eso hoy te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor nuestro. Amén y amén. Si te gustó este video, háznoslo saber a través de tus comentarios y compártelo con tus amigos, porque será de edificación para ellos. Y si quieres comunicarte con nosotros, en la descripción de este video podrás encontrar links y las maneras de ponerte en contacto con nosotros a futuro. Gracias por haber visto este video y que Dios te bendiga.